guarde, hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y yo. Por acá le habla el pastor David Urelia. Hoy vamos a aprender, mejor dicho, en este momento, cómo leer la Biblia correctamente. Cómo leer la Biblia correctamente. Fíjese que el tema de leer la Biblia para algunos cristianos se ha convertido en un gran reto. Se ha convertido en una gran prueba. Yo creo que cada uno o la gran mayoría, ¿verdad?, de los cristianos, inclusive a lo mejor personas que no son cristianas, pero que quisieran, ¿no?, alcanzar esa meta de poder leer la Biblia. Llega el famoso enero y decimos, este va a ser el año. Este año voy a leer la Biblia completa. Y a partir de ahí empezamos en enero con la lectura, luego va pasando febrero, luego va pasando marzo y ya por ahí por abril le perdemos el interés, perdemos el ritmo y sencillamente vuelve a pasar un año más sin que pudiésemos leer la Biblia correctamente. Llega el otro nuevo año y volvemos a hacer esa misma meta, pero lamentablemente también con el mismo fracaso. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué el día de hoy leer la palabra se ha vuelto algo tan difícil, algo tan complicado para muchos cristianos? Pues bueno, quiero enseñarles en este video. Primero, antes de aprender cómo leer la Biblia correctamente, también vamos a tratar de identificar los errores que nos impiden definitivamente poder leer la Biblia de manera correcta. Uno de los errores que nos pasa es que usamos la Biblia como una especie de cábala o una especie de amuleto. No sé si usted ha visto, por lo menos hay personas que de pronto se levantan en la mañana y probablemente toman la Biblia, prácticamente lo tiran al aire y cuando lo atajan, entonces el texto que cayó o el capítulo que cayó, ya ese es el capítulo que empiezan a leer. Otras personas toman la Biblia y lo colocan, bien sea en algún mueble de su casa, o si tienen un auto, abren la Biblia en algún capítulo y lo colocan ahí en el mostrador de su auto. Y así, entonces uno de los errores es pensar que la Biblia abierta, así como que abierta, ya ejerce una especie de un poder cabalístico o un poder místico que nos va a guardar, que nos va a cuidar. Por lo menos que yo tome la Biblia y lo abra en el Salmo 23 y ahí lo tengo abierto, pues sencillamente no va a pasar nada, no pasa nada, porque la Biblia no es primero un amuleto y en segundo la Biblia no debe ser usado de manera cabalística, de manera misteriosa, como algunos del día de hoy lo pretenden hacer. Pero otro error que nos pasa y que comúnmente esto le pasa muchas veces a las personas que están en los ministerios, escúcheme, las personas que están en los ministerios, y es que muchas veces leemos la Biblia solo cuando nos toca hacer alguna presentación, bien sea una prédica, bien sea un taller o bien sea una clase para niños, para adultos, para matrimonios. Entonces ahí es donde realmente nos abocamos a leer. Pero ¿cuál es el error de aquellos que leen la Biblia de esta manera? Por tomar un ejemplo, si usted es un pastor de jóvenes y definitivamente no ha leído la Biblia, no lee la Biblia de manera continua, de manera frecuente, pero resulta que usted ahora es pastor de jóvenes o presidente de jóvenes, como le dicen en algunas denominaciones, ¿verdad? Pero resulta que ahora usted tiene que tratar un tema, por decir algo, sobre la fornicación, o tratar un tema sobre el adulterio, sobre los pecados concernientes mayormente a la juventud. Bueno, ahí está usted tratando de buscar textos que solamente tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué está haciendo usted allí? No está leyendo la Biblia correctamente. De hecho, no tiene dominio de la Biblia. Simplemente está sacando fragmentos para poderlo utilizar para su enseñanza. Lo mismo pasa también con aquellos que predican. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo a veces he escuchado personas
que probablemente cuando usted lo ve metido leyendo la Biblia es porque seguro le toca una predicación o porque seguro le toca una intervención desde el púlpito. La Biblia no debe ser leída solamente cuando vamos a predicar o solamente cuando nos toca hacer alguna asignación ministerial dentro de nuestras iglesias. Otro error que se comete es que colocamos la famosa meta de leer la Biblia completa, pero ¿sabe qué, hermanos? Y esto muchos lo hacen hasta de manera inconsciente. Yo creo que nadie lo hace probablemente de manera consciente, pero una de las cosas que hacemos es que colocamos la famosa meta de leer la Biblia completa en las metas inalcanzables. Las metas inalcanzables. ¿Cuál sería de pronto una de esas metas inalcanzables? Por tomar un ejemplo, no sé si a usted le ha pasado o ha visto personas que le pasa. De pronto la persona viene y dice, bueno, este año voy a rebajar. Y es como que el que está al lado dice, sí, claro. Y hasta la misma persona que dice, este año voy a rebajar, ella misma se ríe de ella misma. ¿Por qué? Porque esa es una meta que nuestro cerebro, por culpa de nosotros mismos, ya lo registra como una meta inalcanzable. Son ese tipo de metas que nosotros sabemos que nunca vamos a alcanzar, pero siempre vivimos diciendo que ahora sí lo vamos a hacer. Lo mismo le pasa al que tiene la adicción al cigarrillo, que dice, este año ya no fumo más. Lo mismo le pasa al que tiene la adicción al alcohol. Cada vez que se emborracha y queda en las peores condiciones, dice, ay, ya no tomo más. Pero el cerebro no le hace caso, porque el cerebro ya va registrando este tipo de conducta en las metas inalcanzables. Entonces, aunque usted no lo crea, uno de los errores que cometemos los cristianos en el día de hoy es colocar la meta de leer la Biblia en las metas inalcanzables en nuestra vida. Entonces a veces decimos, este año sí voy a leer la Biblia completa, y nosotros mismos terminamos riéndonos de nosotros mismos porque sabemos que la verdad es que no lo vamos a hacer. Fíjense la diferencia. La persona que va a rebajar o la persona que está trabajando en bajar de peso, nunca usted la va a ver diciendo, voy a rebajar, este año sí, mañana empiezo. Simplemente usted lo ve haciéndolo. Al igual que la persona que también va a dejar el cigarrillo, la persona que va a dejar el alcohol, usted nunca lo ve diciendo que lo va a hacer. Simplemente lo hace ya y los resultados se ven. Ese es el problema que pasa con leer la Biblia. Leer mientras nosotros sigamos solamente diciendo, ay, voy a leer la Biblia, y nos estamos riendo de nosotros mismos, pues esa meta todavía se ve bastante alejado de nuestras posibilidades. Por último, entre los errores que cometemos al tratar de leer la Biblia correctamente es que leemos desordenadamente. Leemos desordenadamente, y al leer desordenadamente va a pasar algo tarde o temprano, y es que vamos a perder interés por la lectura. ¿Por qué? Porque primero va a haber mucha confusión. Entonces de pronto usted agarra y se pone a leer y dice, voy a leer Apocalipsis, y empieza a leer Apocalipsis, y de pronto está escuchando 4 seres vivientes, y está escuchando Armagedón, y está escuchando la tierra de Gog y Magog, y empieza usted a preguntarse, ¿qué es eso? ¿De dónde salió eso? Y bueno, pero como tampoco no está leyendo de manera ordenada, no conoce el trasfondo de la historia, no conoce los sucesos que conectan con el libro de Apocalipsis, ¿y cuál termina siendo el resultado? Pierde interés y dice, no, la Biblia es muy difícil. Y por ahí escuchamos un montón de gente que viven diciendo, la Biblia no se puede leer, la Biblia es muy difícil. Nos vamos a volver locos si leemos la Biblia, porque nos va a volver locos. Tengo otro video que también les he compartido, en donde les enseño que nadie se vuelve loco por leer la Biblia. Cuando quiera lo pueda chequear ahí en el canal. Entonces todas estas cosas pasan porque no hemos aprendido a leer la Biblia correctamente. Pero quiero simplemente regalarte 2 versículos dentro de la misma Biblia para que podamos aprender a leer la Biblia de manera correcta y no morir en el intento, que de eso se trata. En Esdras, capítulo 7, versículo 10, Esdras
forma parte de uno de los libros históricos de la Biblia. Uno de los libros históricos del Antiguo Testamento particularmente. Así que lo puede ubicar allí. En los libros históricos del Antiguo Testamento, ahí va a conseguir el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren qué sistemático, miren el orden que la palabra de Dios nos dice que Esdras utilizó para poder leer la Biblia correctamente y no morir en el intento. Número 1, antes de que Esdras empezara a leer la Biblia, su corazón estaba preparado, ¿sí? Su corazón estaba abocado a lo que él iba a hacer. Y definitivamente yo creo que si no, cuando nuestro corazón realmente está abocado a algo, es totalmente distinto. Fíjense, por lo menos cuando escuchamos partidos como Real Madrid, Barcelona, y ya el que le gusta el fútbol, el que es muy apasionado por este deporte y particularmente por este clásico Real Madrid, Barcelona, está toda la semana pensando en eso. Su corazón está totalmente abocado a esperar ese momento del juego. Si está trabajando y probablemente el horario del juego choca un poco con su trabajo, ¿qué hace? Pide permiso, sale un poquito más temprano, usted lo ve corriendo, llega a su casa, se busca su cotufa, se busca su gaseosa, se sienta en su sillón y ahí su corazón está esperando ese famoso clásico Real Madrid-Barcelona. Pues algo así era que tenía Esdras, y algo así es que usted y yo necesitamos para poder leer la Biblia correctamente. Nuestro corazón debe estar volcado totalmente, intencionalmente a la lectura de la palabra. Quiero leer la Biblia. Yo, para darle un pequeño testimonio, le puedo decir que cuando conocí al Señor, ciertamente fue tanto lo que Dios hizo en mi vida y de manera tan radical que yo pude leer la Biblia completa de punta a punta, como decimos en Venezuela, en un periodo de solamente 6 meses. Eso era hacer, solamente me levantaba y leía, pasaba hasta más de 12 horas diarias leyendo la Biblia. Ojo, este fue mi caso, no tiene que ser el caso de todo el mundo, pero solamente te lo digo como un ejemplo de que cuando el corazón realmente está preparado para leer la palabra de Dios, pues realmente lo hace, lo disfruta, se deleita en ello. Pero otra cosa que hizo Esdras, no solamente que Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar la ley de Jehová. Fíjense qué orden. Primero, él se abocó a estudiar, a leer, a conocer la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios. Pero él también tenía otro objetivo con leer y profundizar la palabra. Era también cumplirla. Una de las cosas que nos va a ayudar a leer la Biblia correctamente es cuando lo que estamos leyendo lo estamos llevando también a la práctica diaria de nuestra vida. Se vuelve demasiado emocionante, se vuelve demasiado especial cuando no solo estamos leyendo la Biblia, sino también estamos practicando la Biblia. Es lo que Santiago habla de una fe con obras, una fe que obra, una fe que actúa. Entonces es demasiado determinante y crea el interés. Hay una vida, es como aquel que está trabajando en bajar de peso. Usted lo va a ver con un ánimo totalmente distinto y con una perspectiva totalmente distinto que aquel que solamente vive diciendo voy a rebajar, pero nunca ha hecho todavía nada para lograrlo. Entonces, esa es la diferencia. Cuando la Biblia nos las estamos comiendo, literalmente podemos decir, estamos entregados a la lectura de la palabra, ciertamente es algo totalmente precioso. Estudiar, obedecer, estudiar, cumplir. Por último, Esdras dice, y para enseñar en Israel. Para enseñar. Fíjense lo que yo le expliqué. Uno de los errores que pudimos ver hace un momento es que hay gente que lee solo para enseñar, pero no hace los dos anteriores. Esdras no. Esdras pensó
dejó el enseñar de último. Primero lo necesito yo, primero lo necesito para mí y luego, si es la voluntad de Dios usarme para enseñar su palabra, pues lo hacemos. Pero la Biblia no tiene que ser un elemento solamente para yo enseñarles a alguien. Hay gente que es muy dada le gusta enseñar a todo el mundo, pero no se enseña a sí mismo. Le encanta dar clases, pero él nunca es alumno. Le encanta ser profesor, pero odia ser alumno. No debe ser así con la palabra de Dios. Para leer la Biblia correctamente, debemos preparar nuestro corazón. Debemos inquirir de manera intencional, estudiar, profundizar en la palabra de Dios y también cumplirla. Pero también si tenemos la oportunidad, el poder enseñarla, pues también lo tenemos que hacer. Y todo eso va creando un ambiente que nos va a tener envuelto continuamente en la palabra de Dios. Otra recomendación también es que tenemos que leer la Biblia de manera sistemática. Tenemos que leer la Biblia de manera ordenada, sistemáticamente. No se ponga, si usted va a empezar a leer la Biblia, usted a lo mejor es un nuevo creyente, está empezando en la fe y quiere empezar a leer la Biblia porque a lo mejor está viendo este video y de verdad que quiere ahora sí hacerlo de verdad, pues le recomiendo no empiece por Apocalipsis, tiene que empezar por Génesis. Ahora, si es una persona inconversa, que por lo menos nosotros los cristianos queremos compartirle la palabra para que esa persona llegue a creer en Cristo, pues es recomendable, ¿verdad? Recomendarle que lea el Evangelio según San Juan, la epístola de Pablo a los romanos. Le va a ayudar mucho a una persona para que crea, para que definitivamente acepte a Cristo como Salvador. Pero si ya es un creyente, si ya es un salvo, pues tiene que empezar desde Génesis. Empieza a leer sistemáticamente, porque empezando desde Génesis, cuando llegue a un libro como Esdras, pues va a comprender todo, va a tener mucho sentido para usted toda la historia. Pero aquellos que empiezan a leer Jeremías, pero no han leído Esdras, no han leído Génesis, no han leído Éxodo, no han leído Levítico, pues ciertamente va a perder el interés. Va a perder el interés porque no va a comprender nada. Va a haber muchas cosas que no logra conectar y eso va a hacer que usted pierda el interés. Para finalizar, otro texto que quiero regalarles, un último texto que quiero regalarles de la boca de nuestro Señor Jesucristo para seguirnos animando en torno a la lectura de la Biblia. Juan 5:39, nuestro Señor Jesucristo le decía a las personas y a los líderes de su época: escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar viene de una palabra griega que significa cavar profundo, caven profundo. No leamos superficialmente solamente. Muchas veces hay cristianos que leen tan superficialmente que también pierden el interés en la lectura de la palabra. Pero cavemos fondo, cavemos profundo. Cuando vemos un texto y no lo comprendemos, busquemos otro texto que se correlaciona con ese texto y vamos a profundizar más. Pero otra cosa que también el Señor nos dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Último y más importante consejo. De todo lo que le he dicho, este último consejo es el más importante. Busque a Cristo en la Escritura. Busque al Salvador en la Escritura, porque el Señor Jesucristo está por toda la Biblia. Es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y es el Cristo encarnado en el Nuevo Testamento. Pero Él está por toda la Biblia. Es el tabernáculo, es el templo que construyó Salomón, es José en Egipto. Ese es el Señor. Cuando lea la Biblia, léalo con esos ojos, buscando a Cristo, buscando al Salvador, porque Él está por toda la Biblia
como él mismo lo dijo. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna. Pues bueno, esa Biblia, da testimonio de mí, decía nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, creo que le he dado bastante argumento para animarle. Si usted estaba de pronto desanimado con el tema de la lectura de la Biblia, a lo mejor era de aquello que prefería solamente ir a la iglesia, sentarse ahí y a ver qué dice el predicador. No, sacude el polvo, tome su Biblia y empiece a leer la Biblia correctamente. No va a perder el trabajo, si toma estos consejos que le estoy compartiendo, no va a fracasar en el camino. Lea la Biblia correctamente y usted va a ver toda la riqueza que hay en ella. Hay sabiduría, hay cordura, hay de todo, amado hermano, en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesita se encuentra en la bendita palabra de Dios. Pero usted que ya es creyente y usted que ya tiene una Biblia en su mano, en su casa, en el mueble, en el auto, vamos a leer la Biblia correctamente y definitivamente va a tener mayor comunión con nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia está la vida eterna. Bueno, esa misma Biblia habla totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Así que si este video ha sido de bendición para tu vida, ha traído edificación a tu espíritu, te está motivando a que ahora sí, sin decirle a nadie, vamos a alcanzar esa meta de leer la Biblia completa con la ayuda de Dios y tomando en cuenta estos consejos que de verdad les acabo de compartir. Pues hermano, comparte el video, suscríbase al canal. Estamos subiendo cada semana enseñanzas bíblicas. Mi Biblia y yo. Aquí no hay más nadie. Es mi Biblia y yo, porque la Biblia es la palabra del Señor. Si tenemos su palabra, lo tenemos a Él. Por ahí en la parte de abajo va a poder ver mis contactos y estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga sobre la palabra de Dios, o si quiere que tratemos un tema particular en este canal, pues háznoslo saber y definitivamente vamos a tratar en la medida que podamos de poderle complacer. El pastor David Uriela le acaba de hablar y nos vemos en otro video.